¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, según la región donde estén, buenas tardes o buenas noches también. Encantada nuevamente de estar unos minutos acá con ustedes repasando algunos temas importantes que siempre es materia de réplica cuando estamos dando los cursos o cuando interactuamos con los colegas referidos a aquellas habilidades, aquellas competencias que tenemos que ir desarrollando, aquellos que nos desarrollamos en el ámbito de lo que le llaman el desarrollo de los sistemas de prevención antidelito, de los sistemas de gestión de riesgo, llamados sistemas de integridad, llamados sistemas de cumplimiento, ¿no? Y muchas veces se está designando a estos expertos que son los gestores de riesgo como el compliance officer, ¿no? Y otras denominaciones. Lo que buscamos en sí, en el fondo, es conversar un poco a dónde debemos apuntar, cómo debemos perfeccionarnos, ¿no?, en estos temas, qué conocimientos debemos ir adaptándonos a ellos, aprendiendo también sobre experiencias de otros colegas, buenas prácticas institucionales. Ahora hay un dinamismo en lo que es los profesionales y hay una demanda en estos temas, lo que hace que los profesionales que se vienen desarrollando en estas labores diarias de la gestión de riesgos, de delitos principalmente, están tomando mayor presencia en el mercado. Y más aún ahora que no tenemos pues trabas a nivel de países, ¿no? Con estas nuevas plataformas, hay profesionales que se están desarrollando, dando sus servicios en otros países, porque manejamos sobre estándares. Y si estamos sobre estándares mundiales, bien cualquier profesional de un país puede desarrollarse en un país amigo de la región o de otro continente, ¿no? Y eso es lo que se busca en estos temas de especialidad. Y bueno, y traemos estos conversatorios que ustedes pueden encontrarlos también en la biblioteca de ALDE, donde pueden encontrar este y otros, donde abordamos temas, ¿no?, claves, temas que siempre son materia de consulta, que quedan muchas veces en preguntas, en la participación activa que ustedes tienen en las redes, y que los llevamos y los tratamos en este tipo de seminarios cortos, libres, ¿no?, para efectos de siempre mejorar y estar al tanto de algunos puntos. Muy bien, entonces yo voy a apagar un poquito la cámara por el tema de lo que es el ancho de banda, ¿no? Un poquito también para eh, afianzar acá y ser más dinámicos con el tiempo. Muy bien, dicho esto, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las habilidades en materia de gestión de riesgos que todo compliance officer debe conocer. Y para ello debemos partir dónde estamos posicionados, ¿no? Siempre las definiciones pueden llevar a error, no solamente para el profesional cuando está postulando a un cargo, sino también el entendimiento de lo que está buscando la institución para cubrir un cargo de esta naturaleza, ¿no? Entonces tenemos que partir del entendimiento de cómo está posicionada la empresa y qué nivel de grado de madurez tiene en materia de gestión de riesgos en general. ¿Por qué? La gestión de riesgos, llamada también gestión integral de riesgos, o también llamados programas de integridad, ¿no?, en algunos países, lo que busca principalmente es posicionar a un responsable, bien llamado compliance officer, también llamado gestor de riesgos, ¿no?, en algunos países oficial de cumplimiento e integridad, por ejemplo, etcétera. Pero lo que se busca en sí es tener acá un especialista que permita armonizar de alguna manera todo lo que es la generación de información referida a las diversas unidades de riesgo. ¿Bien? Y ese es el reto para todo profesional. De hecho, el perfil de este profesional y las habilidades que tiene que ir desarrollando son cada vez, por supuesto, más exigentes. Desde el entendimiento de poder saber cómo se gestiona y cómo uno puede calificar inclusive para una certificación en el ámbito de gestión de procesos de calidad, ¿no? Aseguramiento de la calidad en los procesos naturales de negocio. Recordemos que estas figuras se desarrollan en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito del sector público, mixto también, y cubre todo tipo de industrias.
O sea, no solamente es el sector financiero, sino también desarrollamos eh, otras competencias en diferentes sectores de la industria. Entonces, en esa línea, esta persona, este profesional, llamado Compliance Officer, como les he dicho, gestor de riesgos, ¿no? O encargado de prevención de delitos, o también responsable del programa de integridad, dependiendo del país y las normas, y como está definiendo las empresas de una manera de autorregulación, porque hay muchas empresas que están adoptando estos modelos sin tener una obligación normativa, de manera optativa, pero crean una figura. Entonces el rol y la demanda de este perfil nos está diciendo que tiene que tener unas habilidades a nivel de conocimiento de cómo se implementa, se modela, se adecua el proceso de gestión de riesgos dentro de la organización. Y para eso, pues, tendrá que tener conocimientos del proceso de gestión de calidad, por el proceso en sí. También tendrá que ir tomando conocimiento de cómo se gestionan los riesgos en materia medioambiental, porque ya son exigencias que se vienen dando en varios sectores, no solamente en el sector que tiene que ver con el manejo de la minería ilegal, ¿no? Informal en algunos países, sino también la tala de árboles, el manejo pues también de manera descontrolada en lo que es zonas de protección que existen en algunos países, ¿no? Lo que está llevando a las instituciones a regularse también, ¿no? Con respecto al crecimiento a nivel económico y también el financiamiento que desarrollan hacia sus clientes para instaurar un análisis de riesgo ambiental en el asignamiento económico a sus clientes y también en el crecimiento económico que tienen ellos en las zonas, en las regiones, en las zonas geográficas, ¿no? Entonces eso hace que este compliance officer conozca también de estos temas, porque al final va a liderar estas unidades especializadas, ¿no? En esa línea también tenemos la gestión de riesgos financieros, mercado, liquidez, riesgos de crédito, manejo de riesgos de activos, que es importante también que haya un líder que conozca, que tenga, que asimile esta información. En esa línea vamos pasando a lo que es la gestión de riesgos tecnológicos, seguridad de información, continuidad de negocio. Eso hace que el profesional tenga que tener al menos unas nociones, si no es que se ha desarrollado en el ámbito de la tecnología de información, por lo menos se empape de algunas nociones básicas porque hay una interacción permanente sobre ello. De hecho, la búsqueda y la presentación de indicadores de gestión hacia el directorio por parte del Compliance Officer hace que haya asimilado los resultados de una evaluación de riesgos en materia de riesgos tecnológicos, ¿no? En materia de seguridad de continuidad de negocio, seguridad de la información, tratamiento de la información, que existe y son requerimientos mínimos en muchas normas colaterales que tienen que ver con la gestión de riesgos, pero que se posiciona en una unidad especializada para el tratamiento, porque acá hay personas especializadas que están ayudando a la gestión de estos riesgos específicos, ¿no? Establecer la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos, estar preparados para los hackeos, el ciberdelito, etc. Entonces, ¿cómo luego tenemos que transmitir eso al directorio? Tenemos pues primero que conocer, ayudar, entender. Y eso va de la mano también con lo que vienen desarrollando las áreas en materia de gestión de riesgos laborales, seguridad en el trabajo. Y acá toma relevancia esto de acá, porque tiene que ver con la idoneidad, ¿no? Y la integridad de aquellos colaboradores, trabajadores dentro de la organización que van a ejecutar controles. Y esta es la parte medular, crucial de cualquier modelo. Y de hecho, el resultado y la gestión de esto también tendremos que escalarlo y presentarlo a nivel de resultados hacia el directorio. Entonces eso hace pues que tengamos que fortalecer estos conocimientos. Y de la mano, donde normalmente hay mucha más experiencia que se ha venido dando en estos últimos años, es lo que es la gestión del riesgo operacional, fraude interno, riesgos estratégicos, ¿no? Donde existen lineamientos, metodologías que tienen más desarrollo en los años y que muchos especialistas nacen de acá de este modelo, ¿no? Muchas veces de acá se invita a escalar
a los compliance officers, a los oficiales de cumplimiento, porque tienen una formación y un entendimiento de lo que es la gestión de riesgo, el macroproceso de gestión de riesgo. Pero eso no quita que si nosotros estamos saliendo de las canteras de la gestión de riesgos operacionales, vamos a mirar y analizar y tratar los demás riesgos de la misma manera. No, tenemos los skills, tenemos las habilidades, pero cada unidad de riesgos está atendiendo un objetivo específico y podríamos utilizar herramientas similares posiblemente, pero sin perder el objetivo que está tratando cada unidad. Y ese es un error que vienen actualmente cometiendo algunos gestores de riesgo muy especializados en la gestión de riesgos operativos que están llevando al resto de unidades de gestión a homologar en función a tratar riesgos diferentes como riesgos operacionales, lo cual no es así, ¿ya? Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta porque justamente este especialista tiene que establecer claramente y diferenciar claramente que cada unidad de riesgos está apuntando a un tema específico y tiene que utilizar herramientas específicas también para poder atender estas necesidades. Y en esa línea también tenemos la gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que también hay normas, estándares internacionales que nos dicen qué hacer, cómo gestionar, cómo limitar, ¿no? Y establecer acciones para poder implementar estos modelos. Situación más compleja porque la identificación y evaluación de estos riesgos está en función a concentraciones, a valoración en un periodo de tiempo de qué pasó y establecer la vulnerabilidad de aquello, ¿no? Por lo cual a nosotros nos hacen sujetos obligados a montar estos sistemas, que es nuestros productos o servicios, segmentos de mercado, clientes usando nuestros productos por ciertos canales, por ciertas zonas geográficas, y cómo estamos vulnerables y qué amenazas nos enfrentamos diariamente en ese proceso natural del negocio. Entonces, eso tiene un objetivo específico que atender y luego presentar los resultados y escalar al directorio, ¿no? Para evidenciar gestión. Y en esa línea también tenemos exigencias en materia de riesgo de soborno, cohecho, corrupción. Cada país ha obtenido sus propias normas, mejoras a partir de recomendaciones de la OCDE, del mismo GAFI, ¿no? Y esto también lleva a implementar estos modelos, establecer herramientas de gestión y también entender las amenazas en materia de estos riesgos específicos, a diferencia también de las otras unidades. Y por último, entre otros, ¿no? Tenemos la gestión del riesgo legal y la gestión del riesgo de cumplimiento normativo, ¿no? Porque acá la preocupación será por el riesgo del incumplimiento que acarrea pues una multa, una sanción, una infracción, a diferencia de los riesgos de lavado y de financiamiento, que el objetivo es identificar, ¿no? Esas situaciones específicas a partir de una vulnerabilidad y unas amenazas en materia de estos delitos. Entonces, dicho esto, ¿dónde estamos? Si estamos en unas corporaciones, de hecho, encontraremos que cada unidad de riesgos está amarrada a gerencias con mucha capacidad de recursos humanos, personas especializadas, pero en la búsqueda de un líder que pueda armonizar los resultados y escalarlos a nivel directo. Pero quitando las pocas empresas corporativas o empresas grandes de cada país, la gran mayoría de las empresas no tienen pues gerencias. Y estas no son gerencias y apenas son algunas unidades de riesgo, lo que nos lleva a la búsqueda de profesionales que puedan estar en la capacidad de armonizar todas estas necesidades y poder presentar resultados armonizados al directorio, un órgano equivalente. Entonces, acá es donde se presenta hoy. Entonces, ¿cuál es el perfil y qué habilidades tiene que tener este compliance para poder entender todas estas situaciones que se puedan estar gestionando en cada de estas unidades de riesgo y luego escalarlas? De hecho, les comentaba que en las empresas medianas pequeñas prácticamente tenemos 2 o 3 personas que se distribuyen toda esta gestión. Y de hecho, les puede hacer perder la perspectiva, ¿no? Mezclando, ¿no? O combinando
o sumando o reuniendo en documentos, en guías, necesidades que deben caminar de manera específica, ¿no? En materia de gestión de riesgos de delitos, por ejemplo, tiene una especialidad. Entonces, lo que tiene que liderar entonces este especialista, este compliance officer, es tratar de entender, armonizar, independizar en función a los objetivos, pero también utilizando herramientas que permitan estandarizar la gestión de riesgo empresarial, logrando un programa de integridad óptimo. De hecho, también sus habilidades deben permitir interactuar con las auditorías internas, las auditorías externas, los mismos supervisores. Y también conocer para estar preparado con las auditorías que se vienen y también aprovechar los insumos de la auditoría para el mejoramiento de su sistema de gestión integral del riesgo, su programa de integridad. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos ahora? Entonces, ahora tenemos algunos aspectos relevantes. Si nosotros queremos, como especialistas, lograr que la empresa identifique las fuentes generadoras de riesgo a partir de los clientes, proveedores, colaboradores, productos, servicios, ¿no? Entonces, tenemos que tener las herramientas que nos permitan lograr ello y sin perder el foco de lo que nosotros estamos gestionando. ¿Qué quiere decir? Podemos tener riesgos diferentes, pero los elementos son los mismos. Un cliente nos puede traer riesgos crediticios, riesgos financieros, lavado de activos, soborno, ¿no? Riesgos legales, riesgos de incumplimiento, riesgos operativos, pero sigue siendo una misma fuente generadora de riesgo. Entonces, a eso vamos, tenemos que partir de ese entendimiento. Luego, este especialista tiene que determinar también cómo vamos a evaluar, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer esas posibilidades que se canalicen estos delitos y otros riesgos específicamente? ¿Cómo vamos a determinar un impacto cualitativo o cuantitativo dependiendo el riesgo que estamos tratando? Porque ya comenté, cada uno tiene un punto específico. En esa línea tenemos que determinar perfiles de riesgo empresariales. Prácticamente todas las normas nacionales e internacionales establecen claramente que justamente desarrollar una evaluación de riesgo empresarial es para determinar un perfil de riesgo empresarial en materia de delitos, ¿ya? Y otros. Y esto es una herramienta clave que se va a reflejar en un informe técnico y que tiene que estar a disposición, ¿no?, del directorio, un órgano equivalente. Entonces, ahí entra la parte clave y el rol del compliance officer. ¿Por qué? Porque él tiene que levantar esa información y establecer indicadores que puedan ser fácilmente entendidos por estos órganos, ¿no? La alta gerencia, ¿no? El directorio, y también que puedan ser asimilados y se entiendan claramente para que ellos estén en la capacidad de poder recomendar tratamientos, de establecer o de recomponer políticas. Si nuestras políticas y nuestros mecanismos de control no cambian en el tiempo, algo está pasando. Y si no hay un compromiso desde arriba es porque no se está entendiendo claramente cuál es la exposición a los riesgos de los diferentes riesgos que se está tratando dentro de la organización. En esa línea, el mejoramiento de esto tendrá que ver pues con el asignamiento de recursos, ¿no? Y si ese asignamiento de recursos está encaminado a la detección y a la documentación oportuna de riesgos que puedan cristalizarse en el mediano o largo plazo, pero que por lo menos nos asegure que estuvieron mapeados y que el día que gatille, por lo menos tengamos la certeza que estaban documentados y que se activaron los controles necesarios para ese momento. Entonces, a esto suma pues que existan órganos de apoyo como las áreas de auditoría para hacer monitoreo permanente, asegurarnos, ¿no?, de las actualizaciones del sistema de gestión de riesgos. Entonces, para que esto funcione, pues, el encargado, ya sea oficial de cumplimiento, el compliance officer, etcétera, tiene que conocer estos aspectos relevantes del enfoque basado en riesgo para poder, vuelvo a repetir, armonizar. Y en esa línea tenemos marcos y principios y directrices, ¿ya?
En el marco de principios y directrices, lo importante acá es lograr conocer marcos metodológicos como el COSO, la ISO 31000, el estándar australiano. ¿Para qué? Esas directrices, marcos de referencias nos dan las pautas de cómo empezar a implementar a nivel empresarial un proceso de gestión de riesgo integral o cómo mejorarlo o ir adecuándolo paulatinamente. De hecho, todas estas marcos metodológicos, directrices, etcétera, tienen puntos en común. Si ustedes logran hacer las comparaciones, todas parten de un ordenamiento a partir de etapas o procesos, ¿no? Que tienen objetivos en comunes, ¿no? Entendimiento, apreciación, el contexto interno, externo. Pero tenemos que tener en cuenta, como especialistas, y eso tenemos que desarrollar, es que el entendimiento del contexto externo en materia de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo será diferente al entendimiento del contexto externo del cumplimiento normativo o de la gestión de riesgos operacionales o del ciberdelito, etc. Cada uno tiene que desarrollar su propio entendimiento y así también las etapas de apreciación de los riesgos. Entonces ahí viene ya la especialidad de cada unidad de riesgos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y entender y aplicar y enseñar. Porque si vamos a liderar estas grandes y diferentes unidades, vamos a tomar ese posicionamiento, tenemos que conocerlo también, ¿no? Para poder asimilarlo, entenderlo y escalar. En esa línea, entonces, tenemos que conocer y establecer claramente la exposición al riesgo de los diferentes delitos de la institución. Utilizar metodologías claras que nos ayuden a la gestión. Documentar los niveles de riesgo. Asegurarnos que haya estudios de las amenazas, estudios de variables que inciden en el riesgo. Asegurarnos que cada política y procedimiento no se duplique y aporte valor al proceso de negocio. ¿Por qué tendríamos que establecer políticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos gestionando riesgos operacionales, podría haber una política que pueda compartirse con la gestión de otras unidades de riesgo. Entonces hay que armonizar, no cargarnos de controles. Y esa es la parte clave que tiene que tener un especialista en esta materia. De hecho, estar adelante también en lo que es la vanguardia, ¿no? Estar en la capacidad de analizar aquellos productos, servicios, incursión en zonas geográficas que recién están por entrar. Y eso significa tener una preparación previa. El entendimiento de cómo entendemos, valga la redundancia, el comportamiento de los clientes utilizando los diferentes productos y servicios a partir de técnicas de segmentación, establecer rangos, análisis, ¿no? Caracterización de señales de alerta de las diferentes unidades de riesgo, no solamente por lavado de activos, también por soborno, alertas por incumplimiento normativo, alertas en ciberdelitos, alertas en incumplimiento de macroprocesos en materia de gestión de calidad, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y el entendimiento y aprovechamiento también de los informes de auditoría. Y asegurarnos que todos estos modelos se construyen para el aseguramiento de la integridad empresarial para procesos eventuales futuros en materia de procesos penales, por ejemplo, o procesos administrativos. Entonces tenemos que trabajar no solamente para el cliente interno, sino para ese cliente externo que va a demandar más exigencia de cómo hemos construido y realmente si nuestro programa es idóneo y si está siendo liderado por un especialista que conozca algunos temas, ¿no? De hecho, lo que se espera de cualquier programa de integridad o un programa de gestión integral de riesgos o un programa de prevención de delitos u otros, como lo queremos denominar dependiendo de cada país, tiene que al menos cubrir unos aspectos básicos, ¿no? Que nos permita determinar y corregir riesgos inherentes y residuales, establecer compromisos y liderazgo, ¿no?
Estar en la capacidad, este especialista, de utilizar herramientas y técnicas para lograr, ¿no?, seleccionar recursos, establecer proyectos, ayudarse a establecer políticas y procedimientos razonables, desarrollar evaluación de riesgos, lograr canales para la formación y comunicación de la cultura, antidelitos, antirriesgos, ¿no?, informes confidenciales y de investigación. Cada unidad de riesgo siempre va a generar informes de investigación, dependiendo de lo que están atendiendo. Entonces tiene que haber un entendimiento, un protocolo, una especialidad de cómo lo vamos a redactar, cómo vamos a escalar, en qué fuentes de información vamos a disponer. Y esto va de la mano también con las medidas de incentivo para que participen todos los colaboradores en estos modelos y también medidas disciplinarias. Muchas veces encontramos 3 o 4 códigos de conducta en una institución. ¿Por qué? Porque obedece a normas diferentes que la institución ha venido sometiéndose. Entonces tenemos que lograr homologar un solo documento que cubra todas estas expectativas y empoderar claramente a los trabajadores, ¿no? De hecho, estar preparados y lograr concertar también las actividades de mejora continua, ¿no? Establecer pruebas periódicas, validaciones, ¿no? Los análisis de escenario, ¿no? Eso es importante también. Y bueno, el involucramiento también con la gestión de terceros y participación activa en qué pasa cuando la empresa va a participar en una fusión o adquisición. O sea, hasta dónde llega el alcance de nuestro programa, qué más se incluye, cómo podemos incorporar una institución estableciendo un protocolo, un proceso de transferencia. Entonces, todo eso demanda habilidades del entendimiento de un marco de proceso en materia de gestión de riesgo. Bien, y por ello, entonces, tenemos que lograrlo a partir de el uso de marcos metodológicos. No hay forma que un especialista no tenga conocimiento de lo que es la gestión de riesgos empresariales, sin perjuicio de la consideración metodológica, la directriz, el modelo, etcétera, que decidan optar, tienen que buscar la homologación. De hecho, habilidades para la interpretación de normas y el entendimiento de los estándares internacionales. Esto no es un tema de profesión, ese es un tema de habilidad, de competencia que tiene que desarrollar este especialista. El entendimiento de la apreciación del riesgo a partir de herramientas y técnicas, ¿no? No solamente de delitos y otros, sino también los riesgos de incumplimiento normativo y saber la diferenciación de cada uno de estos y cómo trabajan de la mano y cómo estos dos vertientes componen un sistema de gestión de riesgo empresarial. Tener conocimientos de análisis forense, estar en la capacidad de descomponer información y volverla a construir para encontrar situaciones de alto riesgo, de diferentes ópticas. El uso de herramientas libres que están en las redes, que están en las intranet, que están en la LAN, etcétera. Hay muchas herramientas que te permiten, y son libres y que te permiten incluirlas en tus procesos de gestión. De hecho, también el entendimiento del negocio. Un profesional que se desarrolla en un sector tiene que conocer el negocio, ¿no? Tiene que participar activamente desde el inicio de la concepción de un producto, de un servicio, cuando van a hacer hasta que llegue a producción. Y si somos nuevos en la institución, pues tendremos que hacer unos ejercicios, tendremos que hacer análisis retrospectivo en un periodo de tiempo para entender la naturaleza, el comportamiento de los productos y servicios. De hecho, también requiere este profesional de la interpretación de estados financieros, interpretación de contratos, dependiendo, por supuesto, de la unidad que se está gestionando el riesgo específico. Tendremos allá un profesional experto en una materia, pero eso no quiere decir que el compliance officer desconozca de estos temas, porque él tiene que debatir, entender y luego escalar también esta información. De hecho, el entendimiento de la concepción, no de la formación del contrato, porque para eso tenemos abogados especialistas, sino aquellos contratos que tengan que incluir algunas cláusulas, ¿no? Que sean coherentes, ¿no? Con lo que se quiera mitigar dentro de la institución.
Otro punto clave también para un profesional es el pensamiento sistémico, porque todo lo que se construye es un sistema, engranajes que conversan entre sí. El profesional que no logra pensamiento sistémico siempre está perdido, pues. Empieza a tender por un lado, por otro lado, genera insumos, trabaja mucho, pero no termina de ver realmente que esto es un sistema. Y como tal, todo apunta a resultados y a un monitoreo permanente. Nada puede trabajar de manera aislada. Otro punto crucial son las habilidades blandas, ¿no? La empatía que tiene que tener un profesional. El profesional acá tiene que relacionarse correctamente dentro y fuera de la institución para el logro de todos estos objetivos. Y también tendrá que desarrollar algunas habilidades duras como es la gestión de procesos puros, la organización documentaria, que es algo que adolecen muchos especialistas. Y eso es lo que se tiene que lograr, porque hay mucha documentación que hay que organizar. De hecho, en las empresas grandes pues tendremos un área de organización y métodos, principios, un área de procesos seguramente, pero en el resto de empresas, que son la mayoría en cada uno de los países, no hay pues. Y el especialista tiene que organizarse y tener estos criterios de organización documentaria. Y esto se suma tener habilidades también en gestión de proyectos, porque cada cambio normativo te genera una necesidad de implementar, adecuar o cambiar algo, y eso significa proyectos, recursos, asignamiento económico, contratación de proveedores, etc. Entonces, la gestión de proyectos tiene que formar parte del conocimiento de este profesional. Para terminar también en algunos aspectos relacionados a tecnología de la información. Sí, pues, ¿no? Yo muchas veces converso con los alumnos, hay que conocer el entendimiento que es una base de datos, diferentes tipos de bases de datos, que es una minería de datos, transformación de información, ¿no? Analítica, que son el uso de herramientas estadísticas. Si bien podemos contratar un técnico especialista que haga el modelamiento de datos, tenemos que conocer nosotros a qué estamos apuntando, cuál es el objetivo de modelar datos, por qué formo segmentos y cuál es la utilidad de ello. Entonces, sí es necesario tener algunos conocimientos también. Y finalmente, lo que es más importante para mí es la ética y la moral en un profesional. Un profesional que se desarrolle en esto tiene que serlo y demostrarlo de manera transparente cuando se relaciona en los eventos profesionales, cuando se relaciona en los gremios, cuando se relaciona dentro de su institución con su directorio, con sus colaboradores, con cualquier otras personas o profesionales que se desarrollen en el rubro o no. Tiene que establecer y demostrar una ética y una moral con respecto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos promocionando y generando la cultura antidelitos. Entonces, dentro y fuera de la organización tenemos que demostrarlo de esa manera, que somos transparentes, ¿no? Que no puede haber ninguna tacha con respecto a la idoneidad de ese profesional. Bien, muy bien, entonces eso es lo que yo he querido traerles ahora en este conversatorio y bueno, encantada, vamos a ver si tenemos acá algunas preguntas. Un gusto también que estén por acá, también que se hayan conectado. Vamos a ver acá, acá está, muy bien. Sí, de hecho, exacto, tenemos las normas en materia de calidad. Las normas, acá están preguntando, gracias Gustavo. En empresas que se dedican principalmente a lo que es manufactura, se ha desarrollado mucho las normas y las certificaciones en materia de proceso y calidad continua, ¿no? Sin embargo, hay empresas que no necesariamente están dedicadas a la manufactura, que están aplicando a estas certificaciones en materia de calidad en procesos, porque eso le da un asentimiento que las cosas se están haciendo bien y por lo menos minimiza, por ejemplo, riesgos operativos, ¿no? Que te puedan acarrear multas de todo tipo, ¿no? Eso es importante. Muy bien, Guadalupe, María Guadalupe también, gracias por participar. María Guadalupe Moreno González, ¿no? Nos comenta, a ver, María Guadalupe, el gestor de riesgo debe establecer propuestas de tratamiento, debe realizarse en conjunto con alta dirección. De hecho, el gestor de riesgos con su equipo, cuando aprecian el riesgo, ¿no? A partir del análisis, la identificación, evaluación, determinan algunas vulnerabilidades, ¿no? Sobre ello, presentan
recomendaciones, porque tú estás entendiendo claramente cuál es la vulnerabilidad frente a una amenaza que has podido ver y analizar y presentar un diagnóstico, ¿no? Esa posibilidad que me pase algo, ¿no? Y que pueda terminar en una consecuencia. Entonces, en base a eso, tú presentas recomendaciones. De hecho, el área, el directorio u órgano equivalente van a tomar conocimiento de ese estudio, van a leer tus recomendaciones y van a ratificar, aportar, ¿no? Y recomendar lo que tú les estás proponiendo. ¿Ya? Es así que en estas situaciones es mejor también trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen unas competencias específicas que aportan valor, ¿ya? A esas labores de apreciación del riesgo. Entonces, teniendo estos recursos claves y logrando un diagnóstico, que es un informe técnico, con ese escalamos hacia el directorio u órgano equivalente y con las recomendaciones y las propuestas de mejora, para que ellos tomen la decisión y el apoyo que corresponde dependiendo del corto, mediano o largo plazo. Y por supuesto, el asignamiento de recursos. ¿Ya? Muy bien. Gracias, más bien. A ver, acá Omar también, uy, tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver un poquito más, porque tengo ya unos tiempos calculados para acá, para este conversatorio. A ver, Omar nos estaba comentando por acá. A ver. Bueno, muy bien, María. Liliana dice que me gusta este tema, quiero aprender. Muy bien, María, ahí tienes información del programa ALDE. Acá Wilfredo comenta, ¿no? ¿Qué opinión merece la creación de oficinas de integridad en el sector estatal y cómo se puede evaluar su accionar? Muchas gracias. Sí, de hecho, tengo muy buenos colegas que se desarrollan en las oficinas de integridad en el sector estatal. De hecho, es un reto para ellos, porque se tiene que cambiar toda una cultura, ¿no? En materia, por ejemplo, antidelitos, y demostrar claramente que el que está ejerciendo ese rol de integridad tiene que utilizar y demostrar en la práctica, primero con su actuar, con su conducta, y empezar a hacer un estudio del perfil de riesgo de los colaboradores, que es más complejo, para recién, solo así, estar en la capacidad de diseñar programas de debida diligencia, un programa de capacitación, un programa de cultura y concientización. No se puede hacer todo eso si no hemos hecho una evaluación del riesgo del perfil del colaborador. Y este es un reto bien complejo en el ámbito estatal. Y sí, efectivamente, en muchos países ya se han creado estas unidades a partir, ¿no?, de compromisos de lucha frontal que tiene cada país y que en las normativas internas se han desarrollado estas normas específicas para el sector público, ¿no? Entonces sí se está viendo, esperemos que vayan dando sus frutos en su momento, se creen pues los canales de denuncia y que realmente se le dé protección a ese colaborador dentro de estas instituciones. Pero sí, ese es un aporte, eso es un avance, ¿no? Más aún hay exigencia en los países como Perú y algunos países de la región donde se exige han salido unas nuevas actualizaciones de normas en materia de delitos anticorrupción, ¿no? Entonces hay bastantes ajustes sobre ello y cada empresa se está autorregulando en esa materia, ¿ya? Muy bien, entonces acá también Diana Alexandra Salas Guevara nos pregunta si un oficial de cumplimiento, si puede un oficial de cumplimiento controlar el departamento de riesgos en general. Por supuesto, es más, el oficial de cumplimiento y su formación tiene muchos más años. Entonces, él sí puede escalar y liderar esta posición de compliance officer. De hecho, sin perder de vista que cada unidad de riesgo tiene sus objetivos a cubrir, tiene sus propias herramientas para la gestión de riesgo. Lo que tiene que lograr este oficial de cumplimiento es poder homologar. Ahora, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Hay países que dicen, bueno, el oficial no puede hacer nada más que solamente ver el tema del lavado de activos y lo acota a ese tema y no puede hacer más nada. Pero en otros países sí les dan la oportunidad de mirar
otras unidades de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tiene el skill, tiene los conocimientos y la experiencia. Entonces sí lo puede hacer. Bien, Diana. Muy bien. Y bueno, a ver, Yuri Ches, ¿cómo estás, Yuri? Nos dice, ¿las gestiones de riesgo las hacen los directores de una empresa o lo hace una persona específica con su equipo de trabajo? A ver, dentro de las instituciones no perdamos de vista que tenemos tres frentes principales, ¿ya? Aquel primer frente que están todos aquellos colaboradores que ejecutan controles y dan cara a los negocios de manera natural. En el segundo frente se encuentran todos los gestores de riesgo, los que están permanentemente haciendo las evaluaciones de riesgo, que son esas unidades de riesgo que les comenté, y apreciando esos riesgos y presentando recomendaciones, haciendo seguimiento. Y en el tercer frente están las unidades de auditoría, ¿ya? Entonces, cuando el gestor de riesgo que está en el segundo frente, hace los diagnósticos, presenta resultados de cómo está un nivel de madurez en materia de gestión de riesgo empresarial. Y él presenta y escala esa información a un directorio o un órgano equivalente para que ellos tomen conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos participan en el sistema. Ellos también son veedores, supervisores, que esto funcione, porque ellos tienen que ratificar las políticas y procedimientos que se les está llevando como propuesta. ¿Ya? Esa es la mecánica, Yuri. Y muy bien. Muchísimas gracias. Hemos tiempo establecido. Cualquier pregunta lo podemos trabajar en el chat profesional de LinkedIn o también pueden dejar sus preguntas acá en el streaming. De verdad, yo encantada de poder estar con ustedes en estos minutos que siempre comparte con nosotros Ale. Un abrazo a todos. Voy a seguir mirando sus preguntas ahí en el chat. Gracias por haber estado esta media hora. Un abrazo y nos estamos viendo. Gracias a todos.